Daniel, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Quería empezar agradeciendo a la audiencia por volver al auditorio, a los organizadores por haberme permitido venir a compartir con ustedes parte del trabajo y algunas opiniones, y por permitirme conocer Pergamino, que era algo que todavía tenían en el debe. Me pidieron que hable entonces sobre la importancia de obtener productos de calidad, la situación de la producción actual en Uruguay. Y me parecía que lo mejor era, como entorno, mostrarles cuál ha sido la evolución de la producción de trigo de Uruguay de las últimas 2 décadas. Y estoy hablando de producción, no de área, porque si estamos hablando de calidad, en realidad lo que importa es cuánto producimos más que cuál es el área que tenemos. Entonces van a ver en miles de toneladas versus año, y como pueden ver en la primera de estas últimas 2 décadas teníamos una producción que oscilaba algunos años por encima y otros años por debajo del consumo interno, unas 400.000 toneladas. Y eso nos hacía que éramos un país que algunos años éramos importador, algunos años éramos exportadores, y en la mayoría de los años importábamos algo y exportábamos algo según el mercado, según las calidades, etc. Luego llegó la soja. A principios del siglo XXI empezó a crecer el área de la soja, y eso cambió todo el sistema agrícola uruguayo, y eso hizo que el área subiera abruptamente, y por consiguiente también la producción subiera abruptamente. Y de no haber producido jamás 1 millón de toneladas, pasamos a exportar más de 1,5 millones de toneladas. Esto cambió por completo nuestra forma de ver, de cómo producir el trigo, de cómo asimilarlo, y cambió por completo las exigencias para quienes trabajamos en calidad. Pero claro, fue un cambio tan abrupto que nos encontramos con problemas. Exportar no es tan fácil. Y entonces, después de esos 5 años, tuvimos 5 años, los últimos 5 años, donde la producción va cayendo. Que en realidad, si lo graficáramos en área, sería sostenida la caída. Esto es porque en el 2012 tuvimos mucho fusario y por eso cayó. En 2015 tuvimos un rendimiento récord y por eso subió un poco. Y en realidad, si proyectamos la producción de este año, seguimos cayendo. Pero aunque sigamos cayendo, presten atención que todavía estamos exportando más de la mitad de nuestro trigo, que por más que sean 400.000 toneladas, no es nada en el mercado internacional de trigo. Para nuestra situación económica y sobre todo para la forma en cómo tenemos que producir el trigo, qué características tiene que tener el trigo, el hecho de exportar la mitad o más, en algún año llegamos a exportar un 80%, cambia por completo la forma que tenemos que encarar la producción de trigo. O sea, básicamente pasamos de abastecer el consumo interno a la necesidad de exportar. ¿Y esto en qué entorno? Bueno, vamos a ver cuál es la situación actual en la interna. Primero, continuamente estamos obteniendo mayor rendimiento. No traje una gráfica de cuál es la proyección. El año pasado, como recién decía, fue el año récord, pero es una producción sostenida de aumento gracias a genética. La genética que tenemos es en parte nuestra, la de INEA, que hasta hace unos años teníamos la mayoría del mercado, la mayor parte del área. Ahora tenemos, felizmente, mucha competencia de otros criaderos locales y básicamente los mismos trigos que están aquí en Argentina, lo cual están haciendo una muy buena presión en el aumento del rendimiento. Obviamente que también en el aumento del rendimiento está no solo la genética, sino que también el manejo. Se está aprendiendo cada vez más a producir mejor. O sea que está aumentando el rendimiento sensiblemente. Simultáneamente tenemos menos rotación con pasturas. De esas 2 décadas que veíamos, el sistema casi que cambió. Los primeros 20 años, casi todo el trigo que se producía en Uruguay era en rotación con pasturas. Eso causaba que el trigo se sembraba en ambientes donde había una importante disponibilidad de nitrógeno, con campos donde había un potencial de mineralización muy alto. Hoy en día se rota con soja. La soja, más que aportar nitrógeno, extrae nitrógeno. Entonces estamos sembrando el trigo en campos con menos nitrógeno disponibles. A eso le agregamos que en los últimos años, con la baja del precio del trigo, hay una menor fertilización. Fertilizar el trigo se viene haciendo desde hace décadas. En Uruguay es una costumbre hacerlo, es una necesidad hacerlo, en realidad. Pero en los últimos años, por razones estratégicas, cada vez se está tendiendo a fertilizar menos. Como forma de ahorrar. Lo que dice el productor medio dice, bueno, estamos invirtiendo mucho en el trigo, no da ganancia, invertamos algo menos, ¿qué es lo que podemos sacar? Y lo que hacen es sacar un poco de urea o de fertilizante nitrogenado que tengan. No es que parezca una muy buena idea, pero es lo que sucede.
Lo que ven, estos tres componentes nos están llevando a que cause la baja de proteínas. En un ambiente donde tenemos que producir un trigo con un mayor porcentaje de proteínas, lo estamos haciendo en un sistema con una menor disponibilidad de nitrógeno y por consiguiente menor cantidad de proteínas. Por si eso fuera poco, tenemos a nuestro amigo el fusario. Hay una mayor frecuencia de primaveras lluviosas, lo cual causa una mayor frecuencia de fusariosis. No estamos solos. Sabemos que sucede en muchas partes del mundo, pero es un problema para nosotros en particular porque como el área triguera en Uruguay es chica, cualquier área en Uruguay es chica, es un país chico, pero el área triguera es chica, cuando hay un problema de fusarios nos toca a todo el país. Entonces, cuando nos afecta fuertemente. Y además, la falta de tradición exportadora es que no sabemos, eso de llenar un barco de 25.000 toneladas es realmente complicado. Y estamos aprendiendo a eso. Todos estos son factores internos que juegan en contra, que nos dificultan el camino hacia una exportación exitosa. Veamos cuál es el panorama externo, cuál es el entorno. Tenemos felizmente al lado nuestro Brasil, que es uno de los principales importadores del mundo. Pero ¿qué pasa? Por su producción, por el tipo de trigo que ellos producen y por el tipo de industria que tienen, requieren un trigo fuerte. Tiene que ser un trigo que mejore sus trigos para poderlos mezclar. Entonces, en realidad lo que demanda es un trigo de alta proteína. Y si los de la región no le podemos dar ese trigo, Brasil es suficientemente fuerte como para salir al mercado internacional y competir y ser un mercado tentador para cualquier otro exportador. Entonces, tener un mercado tan grande al lado tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Es demasiado poderoso para tenerlo como vecino. El otro vecino grande que tenemos es Argentina. Y Argentina, luego de unos años donde la producción triguera estuvo, como decirlo diplomáticamente, complicada, esto está cambiando a tal punto que el evento el lema es el regreso positivo, trigo, Argentina vuelve. Y no solo eso, por si no lo teníamos muy claro, invitamos al presidente del Banco Central de la República Argentina, Uruguay, a dar una charla, y lo que dijo, según titulares de los diarios uruguayos, fue: cuídense en Uruguay, volvimos a la carga. Eso nos fue a decir el ministro en la cara, para que tuviésemos claro que la situación se nos está complicando. Además, tenemos en la región otro país pequeño, Paraguay, que además Paraguay también exporta trigo de calidad. O sea, la situación es relativamente adversa. Ahora, en situaciones adversas, los uruguayos tenemos algunos antecedentes. Y algunos antecedentes que no son tan lejanos. O sea que, más o menos, tenemos en quién inspirarnos. Claro, trigo no es lo mismo que fútbol y es una situación bastante complicada. Y los principales problemas que en realidad esta es una opinión personal, pero los principales desafíos que estamos encarando en orden de importancia son la fusariosis y la espiga, sobre todo porque el fusario produce micotoxinas y si estamos produciendo el alimento tiene que ser inocuo. Ese es el gran tema. El número 2, el porcentaje de proteína relativamente bajo, por lo que me he mencionado hace un rato. Y número 3, falta de fuerza panadera consistente. Lo que hicimos, dijimos, bueno, somos un país exportador, tenemos a trigo al lado, negociamos con Avitrigo, llegamos a acuerdos sobre qué tipo de calidad quieren, y lo que quieren son trigos fuertes, digamos W por encima de 250, mejor si es por encima de 280, y consistentes. Entonces tenemos que trabajar en estas tres cosas para poder realmente seguirla peleando. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos en implementación? Bueno, en fusariosis y la espiga no trabajo casi personalmente, quien trabaja es Silvia Pereira, y tenemos sí, una trayectoria muy importante. Ustedes saben que el equipo de fitopatología de la estanzuela es muy fuerte, es un referente internacional, y la investigación tradicional en fusarium o fusariosis de la espiga aborda temas de genética, no solo la incorporación de fuentes de resistencia en nuestro programa de mejoramiento, sino que también la caracterización de todos los cultivares cuando son registrados en Uruguay, en un convenio de INEA y INASE. Somos nosotros los que generamos la información para que antes de que sea liberado cualquier cultivar ya está caracterizado por su susceptibilidad a fusarium, entre otras cosas. Además, manejo con fitosanitarios, qué productos, cómo agregarlos, epidemiología, etcétera, y cómo afecta todo esto en rendimiento, cómo afecta esto en calidad física, básicamente dañado por fusarium, en la producción de micotoxinas y en calidad. Pero de todo esto, como decía recién, el que le damos más importancia es a micotoxinas. En Uruguay tenemos
una tradición. Yo decía, somos exportadores desde hace pocos años, pero desde 2001 la regulación uruguaya interna establece que las harinas tienen que tener hasta una parte por millón de DON. O sea que tenemos experiencia en cómo poder producir trigos con bajo DON, o cómo manejarlo. Y de los resultados que se han obtenido, que los trabajos se están haciendo, quería resaltar dos. Uno es el DONCAST, es un modelo desarrollado por la Universidad de Guelph y adoptado a Uruguay por INIA en coordinación con INMET, donde cualquier productor puede ir unos pocos días antes de la espigación, chequear, estimar cuándo va a ser la espigación de su chacra y entrar a nuestra página web y observar cuál va a ser el contenido de DON al momento de la cosecha. Si el contenido es muy alto, puede decidir aplicar. Sabemos que las aplicaciones muchas veces son complicadas, no son muy fáciles de poder llevar a cabo, pero es una ventaja, por lo menos se sabe que ese problema se viene. Otra gran ventaja que tiene este modelo es a la hora de decidir el acopio. Se sabe de qué zona, qué trigos van a tener determinado contenido de DON, y entonces la logística se facilita muchísimo en base a este modelo. Otra cosa que estamos haciendo y que se empezó el año pasado es una evaluación de cultivares por producción de micotoxinas. O sea, es algo que Silvia y su equipo vienen trabajando desde hace años con algunos cultivares seleccionados, con los de INIA y referentes comerciales, pero ahora se está haciendo con todos. Todos los que están en evaluación no solo se caracterizan por su susceptibilidad al fusarium, sino que por la productividad de DON, la principal micotoxina, ¿no? Dioxinimvalenol. Esto es en base a pedidos de privados. Hay una integración público-privada, el Ministerio aporta sus fondos, INIA tiene fondos independientes, el Ministerio agrega fondos para esto, exportadores, molinos, para poder desarrollar esta caracterización, porque vemos que si bien la segregación por daños por fusarium es buena, necesitamos más herramientas para poder minimizar el fusarium. O sea, ante un problema realmente serio como tenemos en fusarium, tenemos un muy buen equipo y muy buenos antecedentes, y lo mejor que se está haciendo a nivel internacional lo tenemos a nivel local. El panorama en cuanto a fertilización es totalmente otro. Partimos de la base de que tenemos un buen punto de partida, porque el know-how está. O sea, no solo tenemos la investigación de saber cómo hay que fertilizar y cuándo para lograr una buena proteína, sino que los productores están acostumbrados a fertilizar. No tenemos que decirle hay que fertilizar y para ellos es algo nuevo. El problema es lo que les decía hace un rato. No hay una concientización de la necesidad, del déficit de nitrógeno que estamos teniendo ahora. En esa decisión de agregar menos nitrógeno, lo que se está haciendo, se está yendo contra el rendimiento y se está yendo contra la calidad. Y se va contra el rendimiento porque quizás una pequeña inversión mayor sería así mayor gasto, pero ese gasto daría una ganancia tal que pasaría muy probablemente de déficit a superávit. Esto es algo que venimos tratando de decirlo de distintas formas, lo venimos diciendo de distintas formas con jornadas y con comunicaciones, y es muy difícil concientizar a la gente, convencer. Este año optamos por una nueva estrategia. El programa que está en ejecución es ganar, 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 porque si se fertiliza el doble de lo que se está fertilizando ahora, vamos a ganar en rendimiento, ganar en calidad y tener ganancia económica. Básicamente lo que estamos invitando a los productores es que cuando pasen esa pasada con urea o con otro fertilizante, muy probablemente un SADOC 30, y esa urea, le decimos, no alcanza. Pasen 2 veces por una sola franja. Por una sola franja pasan 2 veces. Toman el rendimiento a esa franja y al resto. Nosotros le determinamos calidad gratis a quienes hagan esto y le vamos a demostrar que van a aumentar rendimiento y calidad en esa franja. Obviamente que si lo que queremos es mejorar la cantidad de proteína, esto debería llevar un ajuste mucho más fino. Este es un ajuste muy grueso, pero estamos tan lejos a nivel productivo que entendemos que con solo este incentivo vamos a poder tener un cambio. De hecho, ya tenemos unas cuantas empresas, no tuvimos una respuesta en masa, pero tuvimos unas cuantas empresas que se sumaron a este programa. El año que viene sabremos qué fue lo que pasó. Y por último, el tercer gran punto es mejorar la fuerza panadera. Esto está en proceso.
La propuesta no es clasificar por grupos de calidad como tiene Argentina, como tiene básicamente cualquier país con tradición exportadora. Quizás eso sea muy engorroso y quizás tengamos que mirar eso a largo plazo. Nosotros necesitamos una solución ahora y tenemos que generar un cambio bastante rápido y tiene que ser algo que sea aplicable. La clave es la aplicabilidad. ¿Cómo hacemos para poder detectar los trigos fuertes de aquí a poco tiempo? El cuello de botella es cómo segregar en el momento de la cosecha. A nosotros nos pasa, creo que aquí sucede lo mismo, que el productor no tiene capacidad de acopio, entonces cosecha y va directo a una empresa o a la cooperativa y se debe saber, si se quiere segregar por calidad, se debe saber en ese momento cuál es la fuerza panadera. Y es relativamente fácil segregar por propiedades físicas, por folium, por porcentaje de proteínas, pero no por fuerza. El resto de los parámetros se hace relativamente rápido. Entonces estamos proponiendo una forma de poder detectar rápidamente con el camión en pocos minutos cómo predecir esa fuerza. Y no es algo demasiado rebuscado. Lo que pretendemos es predecir el W en base a porcentaje de proteína. Para eso hicimos con Martín Cuinque una serie de ensayos donde colaboraron todas las empresas semilleristas uruguayas que tienen trigo en Uruguay, nos enviaron sus materiales, hicimos ensayos específicamente para esto, y claro, si miran, dicen, acá no parece muy fácil poder predecir W en base a proteína, pero si miramos las variedades, por ejemplo la que está marcada en rojo ahora, vemos que se alinea bastante bien cuál es la respuesta de proteína versus W. Si tomamos otra variedad, como la marcada en verde ahora, la respuesta va a ser distinta. Y también tenemos las otras, tenemos como la marcada en negro ahora, cuya respuesta prácticamente no existe. Entonces, si lo que queremos es detectar un trigo que tiene un W de 250 o por encima de 250, lo que podemos decir para una variedad verde precisamos una proteína de 11.4. Si tenemos una variedad como la marcada en rojo, precisamos una proteína de 11.8. De esta forma, rápidamente podemos estimar cuál va a ser el W de un camión en el momento de la cosecha. Esto entonces son soluciones para lo inmediato, para el problema que tenemos ahora. Pero como investigadores tenemos que mirar bastante más allá y estamos trabajando entonces en otro tipo de estrategias. Estamos trabajando en estrategias que tienen que ver con caracterización nutricional de nuestros trigos, con caracterización química de nuestros trigos y estamos también evaluando el uso de técnicas biotecnológicas para el mejoramiento del trigo. Entonces, desde el punto de vista nutricional, una cosa que hemos estado viendo es que desde hace una década o poco más, empezaron a haber trabajos de caracterización de trigos a nivel internacional que antes no había. Antes se decía el contenido en fitoquímicos del trigo es tal y no se prestaba atención cuál era la variabilidad. Uno de estos proyectos es el de Health Grain, esta es una de sus publicaciones, acá pueden ver en uno de los parámetros, los tocoles, básicamente previtamina E, antioxidantes, productos que son muy requeridos por aquellos quienes cuidan o cuidamos nuestra nutrición, y pueden ver en estos 140 y pico trigos que chequearon, trigos europeos de distintos países, como la variabilidad es muy grande. Pueden tener más del triple de tocoles en un trigo que en otro, simplemente chequeando cambiando la variedad y sembrando determinado tipo de variedades. Lo que prevén los europeos es que en un futuro no demasiado lejano podemos tener trigos con determinado tipo de requisitos nutricionales. Dijimos, ¿qué pasa en Uruguay? Bueno, tenemos una nutricionista haciendo su tesis de maestría con nosotros y parte de los resultados los muestro en pantalla. Esta es la distribución de lípidos en trigo, son 12 variedades en 4 ambientes y como pueden ver hay variedades que tienden a tener más lípidos que otras. Y me dicen, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, los tocoles son liposolubles y lo que estamos viendo es que los tocoles tienen una alta correlación con los lípidos. Entonces, si lo que queremos es mejorar por un alto contenido en tocoles, podrán darse cuenta que es una técnica de análisis bastante complicada. En cambio, determinados lípidos en trigo se puede hacer de forma bastante rápida, por NMR, por ejemplo. Podemos seleccionar trigos por un alto contenido en lípidos y luego de esa forma poder detectar cuáles de ellos son los que realmente tienen un alto contenido en algún fitoquímico como los tocoles. Es una propuesta hacia el futuro. También mirando hacia el futuro, estamos trabajando con las proteínas formadoras del gluten. Está bien trabajar con propiedades biológicas, pero ¿qué pasa si vas más allá? Ya es bastante difícil, como estuvieron hablando Elena, Marta, etcétera, poder entender qué es lo que sucede con la estabilidad, inclusive con el W. Lo que estamos tratando es de entender qué es lo que sucede con las
los principales componentes químicos que determinan esas propiedades. Entonces, trabajamos con glutaminas y gliadinas, y más que saber cuáles tenemos, es muy importante saber cuánto hay de cada una, y el componente clave son las glutaminas polimerizadas. Y entonces de esas poliméricas lo que necesitamos es saber cuál es la distribución del peso molecular. Tenemos a Mariana Pegazzano, gracias a un proyecto subvencionado por la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, con el apoyo de la Universidad de Estudios Agropecuarios de Suecia. Estamos trabajando con HPLC, estamos viendo la distribución, estamos obteniendo perfiles de este tipo. Recién pusimos a punto la técnica, y ahora lo que está haciendo es generar más información para ver cuáles de estos pesos moleculares, cuáles de estas distribuciones de pesos moleculares son las que dan determinada calidad y cuáles son los factores que realmente lo influyen, y acá es donde vamos a poder hacer trabajos básicos para en el futuro retroalimentar nuestro programa de mejoramiento. Además están los pentosanos. Los pentosanos son apenas un 2%, menos del 2% de la harina, sin embargo, contribuyen a la absorción en un 25, un 30%, inciden sobre las propiedades orológicas, y uno de los problemas que tenemos en Uruguay es que nuestros trigos son muy tenaces, y los pentosanos aumentan la tenacidad. Entonces tenemos a Lucía Garófalo haciendo su tesis de maestría en Facultad de Química y con nuestro apoyo, y si bien no hemos llegado a resultados muy aplicables todavía a mejoramiento, sí pude ver que realmente sí, en nuestros trigos, en aquellos que tenemos alto contenido de arabinoxilanos insolubles, tenemos mayor valor de P sobre L. Además, tenemos que encarar técnicas biotecnológicas. Hemos visto que selección por marcadores no es una técnica con la cual avancemos mucho, pero le estamos apostando en nuestras fichas a la selección genómica. Es un trabajo que en realidad está llevando a cabo Betina Alado de la UDELAR, Universidad de la República, con Lucía Gutiérrez de la UDELAR y Universidad de Wisconsin, con nuestros materiales, con nuestro apoyo, con nuestro intercambio todo el tiempo, pero son ellas las que realmente están haciendo el trabajo. Básicamente en selección genómica lo que hacen es usar poblaciones para entrenar cómo predecir fenotipos en base a genotipos y luego verificar en otras poblaciones. Betina en este momento está trabajando en una población con 500 genotipos y un poco más de 6.000 SNPs. 500 genotipos en general en selección genómica relativamente poco, pero el fenotipado en calidad en general es caro. Entonces esta es una población razonable y está obteniendo los primeros resultados. No tengo nada para presentarles hoy, pero créanme que estamos pudiendo avanzar. Entonces, como consideraciones finales, me pareció que era un buen momento de aplicar aquella máxima de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí? Y la imagen que les propongo es, nos sentimos como que vamos en el medio del mar, en un kayak, remando, yendo hacia una playa que todavía la vemos lejana, y se nos acerca un tiburón tigre. Vamos a llegar a la playa, vamos a llegar, pero para eso tenemos que seguir remando y remar cada vez más fuerte. Hay una frase de Winston Churchill que está alineada con esto, me gusta traducirlo: si estás en medio de la tormenta, avanzá, mantener el rumbo. En eso estamos. Muchas gracias.